Seguimos en el libro de Éxodo y vamos a estar viendo hoy el capítulo 32, un pasaje bien conocido, ¿no? en el mundo cristiano, un pasaje bastante leído y bastante enseñado acerca de este hecho que ocurre acá, un pasaje que todos conocen por el becerro de oro, es la imagen que más resalta en este pasaje. Pero vamos a estar viendo cómo Dios nos va a estar mostrando la necesidad que tiene el hombre, que tenía su pueblo, que tuvimos y tenemos nosotros de un mediador, ¿verdad? Un pasaje bien interesante, un pasaje bien rico con respecto a toda la enseñanza que da, y también es un pasaje muy cristocéntrico, ¿verdad? Donde constantemente se cumple lo que Jesús dijo en Lucas, que todas las escrituras, todo apunta acerca de él. Antes de leer el capítulo 32, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que tome el control de este tiempo. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias, Padre, por el privilegio, Señor, de poder estar reunidos, Señor, como iglesia, Padre, para leer, para estudiar tu palabra, Señor, para juntos como hermanos, Señor, aprender más de ti, Señor. Ayúdanos a serle fiel a ella, Padre, y ayúdanos a vivirla, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Capítulo 32, vamos a estar leyéndolo y vamos a estar haciéndolo por secciones. La primera sección va a ser de los versículos del 1 al 6, una sección donde vemos la exigencia del pecado que hay en el corazón del hombre. Y hablo de exigencia porque si miramos al mundo a nuestro alrededor, siempre hay un debate de cuándo hubo más pecado, si antes o ahora, ¿verdad? Algunos dicen que ahora, otros dicen que antes. Pero lo cierto es que el pecado siempre ha sido el mismo y el pecado siempre ha estado en la humanidad y el pecado es la causa por la cual nosotros nos reunimos hoy aquí y damos gracias a Dios por ese mediador que Él nos dio. Y el pecado también es la razón por la cual Dios permitió que en las páginas de este libro estuviera plasmado la historia de estos hombres, la historia de este pueblo y nuestra historia también, de cierto sentido. Hay una historia que a mí me encanta muchísimo, yo sé que la he contado con ustedes, pero la voy a contar nuevamente para aquellos que no la han escuchado. Una historia que para mí muestra la realidad de lo que es la humanidad. Dice que había un padre muy atareado en su trabajo y estaba en su casa, en un cuarto, tratando de adelantar trabajo, haciendo trabajo, pero tenía un niño pequeño y este niño quería jugar con su padre. Y papá, vamos a jugar, papá, vamos a jugar. Y el padre, por tal de que su hijo lo dejara terminar su trabajo, dice, tengo que darle algo para que se entretenga. Me imagino que no tenía celular, porque si fuera ahora yo le hubiera dado un celular para que él se entretuviera, ¿verdad? Y dice que el padre ve que tiene una revista al lado, que tiene la forma del mapa del mundo, arranca la hoja de la revista y recorta la revista como si fuera un rompecabezas y se le da al hijo. Un hijo quizás que tuviera 5 o 6 años, digo, en lo que mi hijo termina de armar el rompecabezas, si es que lo ama, tengo el tiempo suficiente para terminar mi trabajo. Así que hace, recorta el mapa, se lo da al hijo con unos escortés y dice, cuando tú lo termines, nosotros jugamos. Dice que pasan alrededor de 10 o 15 minutos cuando el hijo viene con el mapa perfectamente ensamblado. El padre, que no le da tiempo a haber terminado su trabajo, le pregunta, pero ¿cómo es posible que en tan poco tiempo tú hayas resuelto este rompecabezas? Y el hijo le dice, papá, la foto que tú me diste, yo no la entendía bien. Pero cuando tú arrancabas la página, me di cuenta que la foto que había atrás era la foto de un hombre. Y entonces me puse a amar al hombre. Y cuando me di cuenta que había amado al hombre, ya el mundo se había arreglado. Lo cierto es que la enseñanza de este pasaje es que el desastre o la condición por la cual el mundo está patas arriba es por la condición en la cual está el hombre, que dice la Biblia, que es la naturaleza o el pecado que mora en él. Por eso me encanta mucho esta historia y la cuento cada vez que tengo la oportunidad porque es una historia que ilustra sobre todo lo que va a pasar hoy aquí. Dice los primeros 6 versículos del capítulo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y prestaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Interesante, ¿verdad? El pueblo que Dios había sacado de Egipto, de la esclavitud, el pueblo que Dios estaba guiando hacia la tierra que había prometido. Cuenta aquí el pasaje que dice que desconocían acerca de Moisés. Si vamos un poco al contexto anterior, vemos el capítulo 24, donde Dios da instrucciones a este pueblo. Dios establece sacerdote, y uno de estos sacerdotes, ¿quién era? Aarón, para que guiara y controlara al pueblo en la ausencia en la cual iba a estar Moisés en el monte Sinaí, en el monte donde estaba Dios. Un monte que en capítulos anteriores Dios había marcado como el lugar donde él estaba morando, y nadie, por asombro, nadie podía acercarse ni tocar las riberas de este monte, porque si lo tocaba, ¿qué pasaba? Moría, ¿verdad? Mostrando la santidad de Dios y la maldad de los hombres. En el capítulo 24 del versículo 18 dice que Dios le mandó al pueblo ¿a qué? A esperar. Mientras que Moisés estaba en el monte recibiendo, yo diría que un intensivo de todo lo que Dios tenía que enseñarle, darle, indicarle, para que el pueblo de Dios pudiera entonces un día morar con este Dios. Recordemos que el propósito de este libro no es más que Dios volver a morar, ¿dónde? En medio de su pueblo. Pero para que Dios morara en medio de su pueblo, hacía falta ciertas cosas, y sobre todo que el pueblo entendiera y conociera quién era este Dios. Dios estaba cumpliendo la promesa que había hecho a sus antepasados. Dios estaba cumpliendo la promesa a Abraham cuando le dijo que lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, una tierra que los iba a bendecir, que iba a ser una gran nación. Pero también Dios le dijo a Moisés cuando se le aparece en la zarza que su pueblo, este pueblo, lo iba a conocer como nunca nadie antes lo había conocido. Dios se había revelado y se ha revelado de manera general y especial a la humanidad, pero como se había revelado a sus antepasados, lo había hecho según sus características, las cosas que había hecho, el Todopoderoso, el Omnipotente. Pero ahora Dios tenía la intención también de que su pueblo lo conociera como ¿qué? Como el único Dios verdadero. Y si vamos al capítulo 30 y capítulo 31, vamos a ver que Dios le está dando las instrucciones a Moisés acerca de las cosas necesarias para que el pueblo pudiera morar en medio de su pueblo. Le está dando las indicaciones de cómo iba a ser el tabernáculo, el lugar en el cual Dios iba a morar en medio de su pueblo, todos los utensilios que iban ahí, el arca del pacto que era la que guardaba los 10 mandamientos, las tablas de la ley por la cual Dios rige también a su pueblo. Le está dando en el capítulo 31 las personas que Dios había dotado de capacidades para fabricar de una manera magistral todas estas cosas. Pero mientras Moisés estaba ahí arriba, la justificación de este pueblo fue: no sabemos qué ha pasado con Moisés. ¿Se acordaron de que Aarón era el sacerdote que Dios había puesto para regirlos a ellos? Pero se olvidaron completamente de toda la palabra de Dios. Se olvidaron completamente que la persona que lo había sacado de Egipto no había sido Moisés, sino Dios. Se olvidaron de todas las cosas que Dios le había hecho. Y según de la abundancia de su corazón, entonces ¿qué estaban haciendo? Estaban exigiéndole a Aarón que le hiciese dioses delante de ellos para que le guiara en su camino. Es interesante, ¿verdad? Cómo el hombre puede confiar en algo que es hecho de la propia mano del hombre. Algo que tú puedes esculpir, algo que tú puedes hacer, por mucho oro que le pongas, por mucho detalle que le puedas hacer, sigue siendo un objeto inanimado en el cual el hombre puede llegar a poner su confianza. Y esto lo hace única y exclusivamente ¿por qué? Por la condición pecadora, la naturaleza corrompida del hombre, que lo lleva a una aberración tal de arrodillarse delante de una piedra o de un palo, de poner toda su confianza en algo que es completamente inmaterial.
Dice el reformador Calvino que el corazón del hombre es una fábrica constante de idolatría. Y si miramos nuestras vidas, y quizás en el contexto en el que leemos ahora, contexto muy cómodo, tenemos la palabra de Dios, toda la revelación, y miramos a este pueblo, seguro que es muy fácil para nosotros jugar a este pueblo. Qué pueblo más desagradecido, ¿verdad? Este pueblo da que no tiene remedio, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho por ellos, y todavía ellos siguen rebelándose en contra de Dios. Pero creo que la idea que el autor está tratando de mostrar con este pasaje, con la idolatría incluso de este pueblo, es la misma condición que está también en cada uno de nosotros. El temor de ellos por desconocer de dónde estaba Moisés, lo que le había pasado a Moisés, el no poder ni siquiera llegar a buscar, ese temor los llevó entonces a buscar la forma de confianza en la cual ellos pudieran seguir su camino. Lo mismo que nos pasa a ti y a mí hoy en día, teniendo la revelación completa de Dios, cuando llega el temor a nuestra vida, ¿qué hacemos? También levantamos ídolos en nuestros corazones. Ponemos la confianza en el trabajo, podemos poner la confianza en el dinero que podemos tener reunidos en nuestras casas, ponemos la confianza en líderes, pastores, teólogos de la palabra de Dios, podemos poner confianza en instituciones, ¿sí o no? Porque la condición de este pueblo no es diferente a la condición que tenemos tú y yo hoy. Nuestra diferencia está en lo mismo que decía ese himno. Solo por Cristo es que hay diferencia en nosotros. Pero también hay una responsabilidad con Aarón. Es el sumo sacerdote, el cual Dios había instituido para guiar a este pueblo en la oración a Dios y mantenerse paciente en esto. Cuando vino el pueblo a exigirle, dice algunos estudiosos que casi que fue un motín que se levantó en contra de él, casi que una huelga para que le hicieran esta imagen. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo Aarón? Enseguida mandó a recoger todos los utensilios de oro, todos los adornos que tenían estas personas, cosas que estaban preparadas ¿para qué? Para el tabernáculo que Dios iba a hacer, para las cosas, las instrucciones que Dios le estaba dando a Moisés a hacer, preparando a su pueblo para morar nuevamente con él. Y Moisés también, y Aarón se dio a las peticiones de este pueblo creándole un becerro de oro, tratando de disfrazar la imagen de Dios con la imagen de este ídolo. Este pueblo decía, este fue Dios, aquel becerro hecho de oro, este fue Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y Aarón en estas palabras trató de disfrazar y decía, mañana vamos a hacer un altar delante de este Dios aquí, a Jehová, tratando de acomodar la palabra de Dios, tratando de buscar la manera de quedar bien por la presión del grupo, ¿verdad? Cosa que también hoy en día pasa muchísimo, ¿verdad? Tenemos miedo a cómo exponemos la palabra, a cómo decimos la verdad de Dios sin qué, sin que en otras personas se ofendan o se hieran por lo que estamos diciendo. Es por eso que mientras este pueblo y aún Aarón estaban en la depravación, en la idolatría, en la fornicación de haciendo otros dioses y atribuyendo a ellos lo único que es merecedor de Dios, Dios estaba con Moisés alertando ahora de lo que este pueblo había hecho. Dice el versículo 7, al 10. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Interesante, ¿verdad? Aquí se cumple lo que Pablo dice en Romanos, capítulo 3, la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? En lo que Dios le estaba dando las instrucciones a Moisés, esta persona va a ser el artista, el artesano que va a construir el arpa, este va a ser el incienso. El pueblo estaba quebrantando la palabra de Dios, el pueblo se estaba rebelando en contra de Dios y Dios le está diciendo a Moisés, mira, vamos a parar aquí, desciende porque este pueblo se ha virado en contra de mí. Y lo interesante que vemos aquí, y es lo que algunas personas pueden llegar a creer, es que Dios trata de negociar con Moisés. Si miramos a la ligera, podemos decir de que Dios le estaba pidiendo permiso a Moisés para exterminar de la faz de la tierra a este pueblo. Si veíamos las palabras ahí, dice, déjame que mi ira se encienda contra él
y lo destruya para siempre. Interesante, ¿verdad? Dios no le está pidiendo permiso a Moisés. Dios está usando la ilustración en medio para que Moisés no vaya a interceder por este pueblo, como lo había hecho también el patriarca Abraham, el cual también Dios había establecido su promesa. Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra por el juicio, cuando trató de interceder, que le decía, si hay alguno justo, uno solo, yo no destruyo la tierra. Por lo tanto, Dios lo que está mostrando es la maldad que había en este lugar. Dios estaba mostrando de cómo un pueblo al cual Dios le había hecho todo, el cual Dios lo había sacado de la esclavitud humana, el cual Dios lo había guiado y sostenido aún en el hambre, en la miseria, en el medio del desierto, Dios soportando una y otra vez su pecado. Ahora Dios le está mostrando a Moisés y el Dios nos está mostrando a nosotros nuestra condición. Ese pueblo que yo saqué, que dice, usando las mismas palabras de su pueblo, tu pueblo que tú lo liberaste. El justo juicio de Dios es que la ira de Dios descendiera sobre este pueblo y lo borrara de la faz de la tierra. Tanto como Dios hizo en Génesis capítulo 6, cuando mandó un diluvio y borró a la humanidad del pecado de la faz de la tierra. Como hizo con Sodoma y Gomorra. Ahí están los hechos que por el pecado del hombre Dios destruye a esas naciones. Pero inmediatamente que vemos esto, también vemos a Moisés que se levanta entonces tratando de intermediar, tratando de interceder por medio de este pueblo, apelando entonces a la promesa que Dios había hecho. Eso lo vemos en los versículos del 11 al 14, donde dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, por mal los sacó para matarlos en el monte y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Interesante, ¿verdad? Estas palabras. Moisés empieza a interceder tratando de aplacar la ira de Dios. Usa palabras completamente humanas para poder entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Es el mismo hecho que pasó en Génesis capítulo 6 cuando el autor, el mismo autor de este libro, describe diciendo, y Dios se arrepintió en su corazón, ¿de qué? De haber creado al hombre. Para nosotros es arrepentimiento, es cambio de mente, cambio de corazón, cambio de idea, pero cuando vamos al sentido de la palabra original, no tiene nada que ver. La palabra que se usa acá, y no voy a hablar en hebreo porque tampoco lo domino, pero estudiando un poco, lo que significa es como que Dios respiró profundamente. La palabra de arrepentimiento es mostrar cuánto había crecido la maldad, cuánto Dios estaba conteniendo para no despejar su justo juicio sobre la maldad de su pueblo. Por eso el significado de Génesis capítulo 6 y aún el significado aquí en Éxodo, Dios está diciendo, es como respirar profundamente, tomar aire para controlar, para apaciguar su propia ira. Moisés apela a la palabra de Dios, Moisés apela a un pacto, pero que entre líneas nos está mostrando al verdadero pacto. Dios le estaba diciendo a Moisés, déjame que mi ira venga sobre este pueblo y lo destruya, y entonces, como ya esto no sirve porque este pueblo es rebelde y es malo, yo en ti voy a hacer ¿qué cosa? Un nuevo pacto. Para Moisés era algo escandaloso. Quizás si lo leemos a la ligera, puede ser escandaloso. Pero está apuntando al hecho de que Dios va a hacer un nuevo pacto. Y no va a hacer un nuevo pacto con Moisés. Dios va a hacer un nuevo pacto en la persona de Jesucristo. Es el nuevo pacto que no tiene errores. Es el nuevo pacto que está basado sobre la fidelidad y la confianza que es única y exclusivamente por medio del verdadero mediador y enviado de Dios para apaciguar nuestro pecado. Es el pacto que narra las Escrituras en Hebreos capítulo 8. He aquí un nuevo y mejor pacto que el antiguo. Este pacto que Dios estaba haciendo con Abraham y que iba a cumplir, y que de hecho cumple también, es un pacto que Dios está apuntando a la única
persona que es la persona de Jesucristo. Es aquel que en el capítulo 17, si vamos a la palabra de Dios, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, vemos a Jesús orando al Padre, intercediendo también ¿por quién? Por su pueblo. Diciendo en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y sigue hablando acerca de la intercesión que hace Jesucristo en oración por medio de su pueblo. El pacto que Dios estaba hablando con Moisés, que él iba a renovar, no era con Moisés la persona indicada, era con la persona de Jesucristo. Un pacto que está basado con un mejor sacerdocio, que lo vimos en la semana pasada, un sacerdocio no como el de Aarón, porque cuando llegó la presión del grupo que hizo Aarón, tratar de camuflajear las cosas para quedar bien, ¿verdad? No un sacerdocio ni siquiera como el de los levitas, que vamos a ver más adelante. Dice la palabra de Dios cuando compara este pacto, dice que es un pacto similar al pacto de sacerdocio incluso de Melquisedec. Un pacto en el cual este mismo sacerdote es entregado en sacrificio como una sangre perfecta y derramada, una sangre sin pecado. Por eso en Hebreos capítulo 8 describe este pacto como uno mejor y superior pacto de que estaba hablando. En otras palabras, Moisés, sin quizás darse cuenta de lo que estaba haciendo, Dios también estaba dando a conocer su plan, cómo Él iba a restaurar a este pueblo. Dice la palabra de Dios, seguimos leyendo en el versículo 15 al 29, Moisés es enviado de nuevo al pueblo y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas de testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas y las tablas eran obras de Dios. Y las escrituras eran escrituras de Dios, grabadas sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alarido de fuerte ni voz de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y tomó el becerro que había hecho y le quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Dios a Moisés, Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví, de Moisés, y los hicieron conforme a lo dicho Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Si bien miramos, el pecado no puede pasar por alto, ¿verdad? La paga del pecado tiene sus consecuencias. Fue lo mismo que pasó desde un inicio cuando el hombre cayó en Adán, desde Génesis capítulo 1, y es todo lo que ha pasado en el resto de la historia de la humanidad. Cada vez que miramos hacia atrás y miramos a un pueblo, a la humanidad, ¿qué es lo que vemos? Un pueblo rebelde, un pueblo malo que se vira en contra de Dios. Pero juntamente con eso, ¿qué es lo que vemos? Es el justo juicio de Dios viniendo también sobre el hombre pecador. Pero juntamente con el juicio, también que viene la promesa, la gracia y la misericordia de Dios para salvar, aún en medio de su pecado, de su justo castigo, a aquellos que Él ha redimido. Dice mi hijo, todos los que conocen a mi hijo, eres bien intranquilo, bien curioso. Y cada vez que yo tengo que regañarlo, castigarlo por algo, él tiene una frase que es muy peculiar. Él viene y me dice, no es justo. ¿Verdad?
Cuando miramos esta historia, cuando vemos a Moisés descendiendo y viendo todo lo que pasó y mandando a sus hermanos a matar a su propio hermano, quizás no lo decimos, pero lo que viene a nuestra mente, ¿qué puede ser? Las mismas palabras de Aarón. Aarón, mi hijo, no es justo. ¿Por qué a estos sí y por qué a estos no? ¿Por qué sus propios hermanos tenían que matar a sus propios hermanos? En mi opinión, aquí también vemos otro hecho en el cual Dios está mostrando la diferencia, la separación del trigo de la cizaña. Las palabras que Pablo usa en Corintios cuando habla acerca de la iglesia, la cual juzgará ¿a quién? Al mundo, ¿verdad? Moisés se paró en las puertas de la ciudad, del pueblo, y dijo, el que esté con Jehová, venga conmigo. Y este mismo pueblo, levita, que después vamos a ver que es la tribu que Dios establece como la tribu de sacerdocio, son los que juzgan ¿a quién? A este mundo pecador que ha ido en contra de Dios. Ellos fueron los que pelearon, ellos fueron los que tomaron, no por su voluntad, sino porque Dios manda que haga justicia y juicio sobre sus enemigos. Nosotros, la iglesia, hemos sido separada del medio del mundo, no por nuestras obras, sino por medio de la obra del mediador. Aquí vemos a un Moisés que media con Dios, aplaca la ira de Dios, ¿verdad? Pero lo que está apuntando esta obra es la obra de Cristo Jesús en la cruz, el verdadero mediador, que por su obra, Él fue, medió por nosotros, Él se dio en sacrificio por nosotros, ¿para qué? Para sacarnos del medio de este mundo, darnos un estatus especial, no de superioridad, sino de gracia y de misericordia. Porque si Moisés estaba en la presencia de Dios, no porque Moisés era mejor que Aarón o mejor que las personas que estaban ahí abajo, es porque por la pura gracia de Dios, Dios permitió que Moisés fuera su representante, su mediador entre él y este pueblo. Porque Dios estaba mostrando que por su gracia, Él también iba a hacer descender al medio del pueblo. Él iba a hacer descender a este mundo a alguien que iba a ser mucho superior que Moisés. Aunque hoy el pueblo judío sigue esperando y confiando en Moisés, en Abraham, en Isaac, personas que pecaron como tú y como yo, y que están muertos y que también necesitan de ese mediador que es Cristo Jesús, Dios nos está mostrando también de que así por esa gracia hemos sido separados para alabar a Dios, para ser testimonio vivo de un Dios de gracia y de misericordia. Si nosotros hoy morimos, es porque lo merecemos. Si la mano de Dios o la ira de Dios ha caído sobre el mundo, es porque el mundo lo merece. Es porque es el justo castigo que merece cada uno de nosotros. No somos buenos, somos malos. Lo que cuando miramos a la ligera, las acciones que hacemos tendemos a justificar. Tratamos de hacer lo mismo que hizo Aarón. Bueno, el fin justifica los medios, ¿verdad? Pero cuando vamos a la palabra de Dios, no hay excusa ninguna, no hay justificación ninguna para que Dios pueda permitir el mal en este mundo. No por gusto Dios se separó del mundo. No por gusto cuando el hombre pecó, Él estableció de que el hombre y Él no pueden estar juntos. No porque Él no quiera estar con el hombre. No porque Él no quiera morar en medio de su pueblo, porque hasta ahora está mostrando y está reflejando todo lo que Dios está haciendo para nuevamente traer a su pueblo a morar en medio de Él. Dios lo que está haciendo es mostrando de que es importante de que tengamos una persona que medie para apaciguar la ira de Dios. Una persona que nos redima de nuestro pecado. Una persona que nos muestre que aún mereciendo su ira, Él nos ha separado por gracia y por misericordia. Termina el capítulo del versículo 30 al versículo 35 y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora tu libro, quítame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este quitaré yo de mi libro. Ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho, y he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado.
Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro, que formó Aarón. Interesante, ¿verdad? Ahora este mediador, que había mediado en palabra, ¿qué estaba haciendo? Se estaba ofreciendo en sacrificio por su pueblo, ¿verdad? El mismo libro de la Biblia que menciona Juan en Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? Cualquiera que peque en contra de Dios será, ¿qué cosa? Borrado del libro de la vida, estaba diciéndole Dios aquí a Moisés. Moisés está diciendo, es verdad que este pueblo merece que tú lo borres de la faz de la tierra, es verdad que ahora por nuestros pecados merece que tu ira caiga sobre todos ellos y los consuma, pero si es posible, mira, hazlo conmigo, ¿verdad? Moisés, una vez más, siendo un instrumento en las manos de Dios, apuntando ¿a quién? A la persona de Jesucristo, ¿verdad? Aquel que siendo Dios, aquel que no teniendo pecado, aquel por el cual se sacrificó como cordero de expiación en la cruz del Calvario, cargando por el pecado de toda la humanidad, ¿verdad? Aquel que mientras estaba en la cruz, muriendo por el pecado de su pueblo, de aquellos que estaban por el Señor, no por todas las personas que constituían a ese pueblo, aquel que mientras estaban en la cruz, la multitud que muchos había alimentado, como hicieron en este pueblo, que muchos había dado de comer, que había sanado, que había liberado a demonios, mientras que estaban en los pies de la cruz le decían, tú que eres médico, sánate a ti mismo. Tú que eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y aún en ese momento las palabras de Jesús hacia el Padre fueron, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque están expresando las exigencias de un corazón corrompido, producto de su pecado. Ese mismo Cristo que estando en la cruz y minutos antes de entregar su vida al Padre le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dejando claro y marcando que Dios y el pecado no pueden estar juntos y que Él estaba cargando con el pecado ¿de quién? De su pueblo, de aquellos que habían sido apartados, de aquellos que habían creído y estaban aún por el Señor. Aarón, ante la presión, ante el temor, cedió. Moisés se entregó como sacrificio por su pueblo. Es una obra que solamente Dios puede hacer en el corazón del hombre. Un hombre no puede adorar a Dios, no puede alabar a Dios, no puede agradar a Dios si su corazón no ha sido restaurado, si su corazón no ha sido transformado. Y única y exclusivamente, como decía este himno que cantamos, solamente en Cristo es que nosotros hoy podemos alabar a ese Dios. Es que nosotros hoy podemos ser ese pueblo que ha sido apartado ¿para qué? Para testificar al mundo de esa gracia, de esa misericordia, porque no merecíamos el favor de Dios, no merecíamos la misericordia de Dios, pero por amor, Cristo se entregó para que por su sacrificio nuestros pecados fueran lavados, para que por su sacrificio la ira de Dios sea aplacada, para que ahora, como dice su palabra, nosotros tengamos paz con Dios. No una paz en este mundo, sino la paz de que ya nada en este mundo me va a condenar. Ya nada en este mundo me va a separar de ese amor de Dios. Ya nada en este mundo me va a quitar el privilegio de ser un hijo de Dios. Porque ese que es perfecto, ese mediador el cual Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo, un día vino, un día se sacrificó, un día se entregó, intercedió por nosotros y subió al Padre como la victoria que ha vencido por nosotros. Es aquel que nos ha traído la esperanza por el cual tú y yo, si has creído en Él, estamos reunidos hoy aquí. De creyendo al único Dios invisible, el que no necesita imagen ninguna, el que no necesita ninguna, sino la revelación que Él ha dado a su pueblo. Y si hoy creemos en Él, es porque Él se nos ha revelado. Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, porque una vez más, Señor, nos muestra cuán misericordioso y cuán bueno eres, Señor. Gracias, Padre, porque no somos mejor que este pueblo, Señor. Gracias, Padre, porque aún nosotros siendo rebeldes y pecadores, tú decidiste amarnos, Señor. Tú decidiste, Señor, hacer todo para traernos nuevamente a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hoy
podemos decir que somos tu hijo por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Gracias por ese mediador que tenemos, que tuvimos y que en Él esperamos y confiamos, Señor. De que un día, Padre, podamos estar reunidos alabando tu nombre, Señor, en tu presencia, Padre, como has prometido, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia, Padre, que seamos fieles a ti a pesar de las pruebas, Señor, a pesar del miedo, a pesar de la tentación, y que nuestra esperanza, Señor, siempre sea en ti, Señor, confiando siempre en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.